siento que en lo personal siervo inútil soy. Y todo lo que uno hace es para la gloria de Dios. Cantábamos recién, en esta semana tan difícil, cantábamos, ¿quién nos abrazará con tanto amor? Y ustedes saben que yo cada vez que voy a dormir o cada vez que tengo que pasar por una situación difícil, mi oración es esa: Señor, abrázame. Y realmente siento su cobertura. Qué hermoso que es estar en las manos de nuestro Señor. Gracias. El tema de esta mañana es respecto al servicio. Y es un tema maravilloso, tremendamente amplio. Y yo al comienzo me puse a pensar, a ver, Mingo, ¿qué tomás del tema del servicio? ¿Qué es lo primero que te viene en mente? Y lo primero que me vino en mente es alegría. Servir al Señor produce alegría, produce gozo en el corazón de sus hijos. No se puede servir al Señor sin alegría. Servimos con alegría. Es un gozo que tenemos y tenemos el privilegio de servir, y es un gozo maravilloso el poder servir. Sí, produce alegría. Y el creyente, el Hijo de Dios, no es cara larga, porque disfrutamos de ese gozo que pone el Espíritu en nuestros corazones. El pueblo de Dios es un pueblo alegre. Sufrimos, sí. Tenemos dolores, sí. Muchas veces miedos, sí. Pero tenemos la seguridad del gozo en el Señor. Lo segundo que me vino en mente es: Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Solo que no somos nosotros quienes vamos a llevar adelante el plan, sino Dios en nosotros. Somos instrumentos en las manos de Dios. Servir al Señor, tenemos que pensar y tenemos que tener esta seguridad que solo somos el instrumento que Dios va a usar, y que las victorias y las bendiciones son solo para la gloria de Él y son gracias a Él. En tercer lugar, pensé, servir al Señor produce, y hay sacrificio, hay esfuerzo. Y escuché mucho a los políticos decir que en el único lugar que el éxito está antes que el sacrificio es en el diccionario, y es real. Nosotros tenemos en nuestra vida de servicio muchas veces que pasar por ciertos sacrificios. Pensaba en una oportunidad cuando nos pusimos de novio con Adriana, o mejor dicho, todavía no estábamos de novio con Adriana, cuando ya estaba al punto, tenía que ir a la casa de Adriana. Y en esa época, no es como ahora que viene mi yerno y me dice: hola viejo, no, estamos con Micaela, mira, estamos... No era así, las cosas cambiaron con el tiempo, pero en la época de novio mía, era todo un acontecimiento muy diferente. Allí no se iba ni siquiera de zapatilla, íbamos de puntita en blanco. Entrábamos a la casa de la novia y era hablar con los padres. El sacrificio no estaba acá, porque eso era el miedo, el respeto. Y así entré por primera vez a la casa de mi esposa, y allí en la mesa estaba mi suegro y mi suegra. Ya estar frente a la suegra es un sacrificio. No es verdad. Pero allí estaban los dos. Todo muy formal, mis suegros son muy formales, son amorosos los dos, los quiero mucho. Pero allí tenemos la comida y las cosas que cambiaron también son las comidas.
pude comer, pero no tanto, o sea, con mucha educación. No devoraba como lo puedo hacer ahora, pero comía, separando bien los cubiertos, haciendo todo como corresponde. Con la boca cerrada, como decía mi mamá, no te apresures, deja de cansar el cubierto, bueno, todo eso muy bien. Ustedes vieron que ahora comen helado con papa frita. Bueno, en aquella época el budín era budín de pan. No se acostumbraba tanto a otras cosas. Y mi suegra me dice, ¿te gusta el budín, Mingos? Sí, por supuesto. Y saca un budín de banana. Cualquier cosa menos un budín de banana conmigo. Eso sí fue un sacrificio. ¿Ustedes vieron cuando uno va comiendo y das vuelta en la boca porque no pasa? Y no pasa. Y bueno, pero tenía que ser cordial, educado, entonces terminé el budín y se ve que mi suegra quería que yo cumpliera con esto, pensamiento que tuve del sacrificio. Realmente no era un pequeño sacrificio. Te corto otro pedacito, Mingo, ¿y cómo le decía que no? Y bueno, realmente fue una experiencia que tuve mi éxito, porque la tengo a mi esposa, pero hubo el sacrificio ante el budín de banana. Bueno, esto simplemente para romper un poco por lo que viene, porque el pensamiento que Dios me puso es un poco duro, lo sentí duro la palabra de Dios mientras meditaba en estos días. Pensaba, ¿quiénes son los que sirven al Señor? ¿Quiénes son los que tienen grandes desafíos? Y uno siempre mira los grandes desafíos, los tienen los jóvenes. Uno piensa, vamos a emprender algo motivador o algo muy importante y pensamos en los jóvenes, los que tienen más fuerza. Sin embargo, en la historia de la palabra de Dios no fue así. Nos encontramos con un Moisés. Moisés que sus primeros 4 años, según Moody, un gran expositor, predicador, decía, creyéndose que era alguien. Así vivió los primeros 40 años, preparados por los egipcios. Los segundos 40 años se la pasó cuidando ovejas y allí estaba en parte en el desierto siendo enseñado como pastor después de haber estado en los lugares más privilegiados. Cuando Moisés tuvo 80 años, fue llamado en una zarza. Fue llamado. Y es lo primero que tenemos que meditar en esta mañana. Ese llamado de Dios. No hay límites de edad. Si nosotros pensamos, vamos a liberar a un pueblo, ¿en quién pensamos? Vamos a buscar a una persona fuerte, a una persona musculosa, a una persona que tenga, que sea entrenada, claro, que tenga todo el perfil de un libertador. Sin embargo, era Moisés. Y en realidad lo que Dios iba a mostrar su poder a través de un hombre de 80 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que los desafíos de Dios para esta congregación no hay límites de edad. Ni tampoco para esperar el llamado de Dios sentado a ver, Dios, ¿cómo me vas a iluminar? Es estar dispuesto. No hay enfermedad que detenga, no hay trabajo que detenga para servir al Señor. Porque Dios siempre tiene un área donde nosotros podemos ser útil para Él. Y les voy a contar una historia real. Yo en mis primeros años fui invitado a Dian Funes a predicar la palabra. Y yo iba muy, muy preparado a exponer el tema que ellos me habían dado. Sin embargo, de allá vine con una de las enseñanzas más ricas que yo viví
como experiencia. Me recibió una ancianita en su casa. Era de hablar poco. Y esta mujer, muy servicial, siempre había jóvenes en la casa de ella. Cosa que me llamaba la atención, porque en estos días que estaba, el último día, uno de los hombres que estaba allí, le pregunto con respecto a ella, y me dice, mira, te voy a contar una historia de esta mujer. Nosotros vamos, o íbamos, a un leprosario. En esa época los leprosarios estaban muy alejados de los pueblos, llegaba casi nadie. Y esta iglesia se había ocupado con unos jóvenes y esta ancianita, llevarle alimentos, ropa, pero fundamentalmente predicarles la palabra de Dios. Y así dice que fueron un día el grupo de jóvenes y ella se llegaba caminando, muchos kilómetros caminando. Y esta mujer ya grande iba por esos senderos hasta que llegaba al leprosario. Se sentaban los enfermos, ellos se sentaban al frente sin tocarse, y ellos empezaban a hablarle de la palabra de Dios y le daban el alimento y la ropa. Y dice que de pronto, mientras esta mujer estaba hablándole lo que era Cristo, una jovencita tomada por la lepra de lejos empezó a gritarle, son todas mentiras, son todas mentiras. Y dice que esta ancianita seguía con toda su seguridad, no se detenía de hablar la palabra de Dios. Mentiras, le decía la jovencita, mentiras, son todas mentiras. A ver, ¿por qué no viene si es tan grande su Dios y me da la mano? Dice que esta anciana se puso de pie, con una decisión firme comenzó a caminar hacia ella, se paró esta jovencita desafiante y la viejita le dijo, no solamente te voy a dar la mano, te voy a abrazar y te voy a besar. Y dice que la tuvo minutos abrazada mientras le besaba. Dice que esta joven comenzó a llorar y cayó de rodillas y recibió la palabra de Dios. Yo me preguntaba cuando escuchaba esto y no dejaba de caer mis lágrimas porque yo la veía simple, sencilla, en lo oculto, sin propagandas. Esa seguridad, esa fortaleza, ese jugarse. Y realmente, por eso dije esta mañana, no me siento siervo de Dios, me siento inútil frente a estos grandes hombres de Dios. Dice que fue muy duro el desprendimiento porque comenzaron a caminar cuando se iban y había un alambrado donde se tenían que quedar los enfermos y se retiraba el grupo. Y dice que esta mujer no giró su cabeza, caminó y ellos, dice, cuando miraban se veía la figura de esta jovencita parada, era la única que quedó tomada del alambrado. Había una separación, pero esta mujer tenía la seguridad que no iba a ser la última vez que se iban a ver. Qué grande que es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Yo me pregunto, ¿quiénes sirvieron en este ejemplo? ¿Qué servicios encontramos en este ejemplo? Porque cuando hablamos de servir al Señor, ¿qué piensan ustedes que han sido los servicios que se han dado en este ejemplo? Se predicó la palabra. ¿Qué más? Se dio comida. Hubo quienes prepararon la comida, cumplieron un servicio en preparar la comida para llevarle. La ropa. Hubo quienes separaron
o el dinero o la ropa para comprar y llevarles también es un servicio. Los jóvenes que decidieron ir, grupos que estaban en oración, planificar la visita, separando los tiempos. ¿Cuántos en los hogares de estos se quedaban cuidando sus casas o sus hijos mientras otros tenían que ir? El servicio es una forma de vida. Y esto es muy importante entenderlo. Vamos, si me acompañan, en el libro de 1 Corintios. El apóstol Pablo, en el capítulo 9, al final del capítulo 9, vamos a meditar un poquito con algunos puntos que creo que son muy importantes, interesantes para aquellos que servimos al Señor. Dice el capítulo 9, el verso 26. Así que, esta es la NBI, ¿no? Así que por allí puede tener diferencia con la que ustedes están leyendo. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpe al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. A mí me sorprendió cuando yo leí esta palabra, porque yo decía, ¿qué miedo tiene Pablo acá? Dice, yo no me preparo, dice, antes dicen, ¿no sabéis que en una carrera todos corren y compiten, pero uno solo obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. O sea, no corremos, si vamos en una carrera, livianamente. Corremos para obtener el premio. Y para correr, todos los deportistas, dice, se entrenan con mucha disciplina. Para ser un deportista, tenés que entrenar con mucha disciplina. Hay momentos donde las fuerzas se terminan y tenés que tener esa disciplina para correr y para poder aguantar. Dice, corre de tal forma que vayas a alcanzar la meta. Nuestra vida cristiana no puede ser light, o sea, no puedo me preparo pero a medias. Y los ejemplos que da acá Pablo es muy interesante porque dice, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede. En otras traducciones dice, en la Reina Valera dice eliminado. No sé si alguno tiene otra expresión. Descalificado, eliminado. Descalificado. Descalificado y eliminado. En realidad no está diciendo que pierde la salvación. Pero sí está diciendo, acá hay algo que puede obstaculizar. Y eso es lo que a mí me detuvo y me puse a meditar. Y empiezo, no recuerdo cómo se llamaba quien dividió en capítulos y versículos, pero este capítulo no tendría que terminar allí. Porque después da la respuesta a esto. Sigue diciendo, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron, o sea, empieza lo que le está diciendo Pablo después de decir que es descalificado. Les voy a contar una historia. Una historia que es para la iglesia, porque después lo aclara y lo vamos a ver. Les voy a contar una historia del pueblo de Israel. Si ustedes leen los 4 primeros versículos, se van a encontrar que después del todo hay un privilegio. ¿Lo apagué? Ahí está. Dios les dio privilegios al pueblo de Israel. Y vamos a ver si miramos, después de ese todos, hay 5 privilegios que Dios le da al pueblo de Israel. Dice, todos estuvieron bajo la nube.
y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, la roca que es Cristo. Todos estuvieron bajo la nube. Primer privilegio, la dirección. El pueblo de Israel tuvo dirección. Miren, esa nube se detenía y el pueblo de Israel se detenía y acampaba. De pronto empezaba a moverse. Levantemos tienda, hay que marchar. Levantemos tienda, que ya la nube está marcando la dirección. Y esto nos habla, como congregación, si nosotros estamos viendo la dirección que Dios va marcando en nuestras vidas. En forma individual tenemos que mirarlo. Para el servicio a Dios. Así como la nube guiaba en la antigüedad, lo que está diciendo Pablo para la iglesia es que Cristo es quien guía a la iglesia. Cristo es el que va a guiar tu vida. No se levantaba el pueblo de Israel a marchar si la nube no se movía. Tenían que estar bien atentos a la dirección de Dios. Y cantamos un corito que me llevó a otra luz. Dirígeme a ti. Y qué hermosa que es esa dirección, ¿no? Señor, dirígeme a ti. Porque muchas veces no siento que me alejé del camino. No sé si alguna vez ustedes se han perdido, pero es muy difícil encontrar el camino, por ejemplo, en los montes, cuando no hay ni siquiera senderos. Uno puede llegar a aparecer en cualquier lado. Bueno, el Señor es quien da dirección y quien dirige a su pueblo. Luego dice, todos atravesaron el mar. Y allí nos habla de liberación. Porque ellos salieron de la esclavitud para tener libertad. El siervo de Dios debe recordar permanentemente de dónde salimos. Porque somos libres. Y esta libertad fortalece nuestras vidas. Y sabemos que hemos salido de la esclavitud. Aunque es triste pensar que muchas veces seguimos siendo esclavos. Y quien puede dar esa libertad solamente es en Cristo. Luego dice, todos fueron bautizados en una nube, en Moisés. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención y me gusta. Porque Dios miraba al pueblo de Israel a través de Moisés. Estaban identificados en Moisés y los trataba a través como si fuese Moisés. Tanto es así que Moisés le pedía a Dios y Dios detenía su mano porque los veía a través de Moisés. Y nosotros tenemos, lo que Pablo está enseñando es, y nosotros estamos identificados. ¿Con quién? En Cristo. Más, en hebreo dice, ¿a quién de los ángeles le dijo Dios, mi hijo eres tú? Solamente al Señor Jesucristo. Y Dios nos ve a través de Jesucristo como hijos y nosotros podemos llamarle Padre. Somos hijos de Dios. Y muchas veces esta identificación como pueblo de Dios la tenemos solo en la letra. Como hijos de Dios hay poder de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando servimos en alguna área, sabemos que Dios tiene el control, no nosotros. Pero como hijos de Dios,
sí tenemos la autoridad ante el enemigo. No me voy a detener mucho para no ser muy extenso. Luego está la provisión, ya que dice, comieron del alimento espiritual, el maná. En realidad, el alimento espiritual, el maná fue literal, fue maná. ¿Por qué habla de espiritual Pablo? Porque Pablo está diciendo la forma sobrenatural que fue provisto este maná es espiritual. Entonces nosotros encontramos la dirección de Dios, encontramos la liberación, la identificación y tenemos la provisión de Dios que en nuestras vidas muchas veces se produce hasta sobrenaturalmente. ¿Quién no ha vivido y no ha experimentado la provisión de Dios en momentos difíciles de nuestra vida? No solamente en cuestiones de comida o de salud, en momentos difíciles. Esa provisión de la mano de Él. Cada uno tendría que tener experiencias hermosas para dar. La última reunión con los jóvenes había un poco un desafío. Contemos experiencias, ¿recuerdan? Que un poco fueron sorprendidos, pero cuando te pones a pensar, el creyente, el Hijo de Dios, rebosa de experiencia de Dios. Si no, ¿qué predicamos? No podemos predicar lo que no vivimos permanentemente. Entonces tenemos dirección, liberación, identificación, provisión, y al final dice, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, la roca que es Cristo, la protección. Es maravilloso sentir esa protección. Miren, mi señora sabe que yo me voy a sacar una muela, me voy a arreglar la boca y tengo un miedo, no, cualquier cosa menos dentista, perdónenme los dentistas, pero cuando siento el zzz, ya es como que es. Y ahora con esta cirugía de rodilla, que pude ver algunas cosas, como cortan Me dice, ¿tenés miedo? No, no te puedo decir que no. Está esta lucha. Muchas veces pasamos por estas situaciones y el médico dice, es una operación de riesgo. ¿Sí? Bueno, riesgo para lo que quedan o para lo que están, porque si yo me voy con el Señor, ya está, o sea, no hay que preocuparse. Pero qué bueno es saber que estamos bajo esta protección de Dios. Y sea como sea, en la situación que podamos vivir, cuando tenemos esta seguridad de que Dios es nuestra dirección, que Dios es nuestra liberación, que Dios es nuestra identificación, que Él es nuestra provisión y que Él es nuestra protección, ¿acaso hay algo más que podamos pedir? ¿Cuántos privilegios que tenemos? Y el apóstol Pablo, después de esto, dice, y todo esto sucedió para servirnos de ejemplo. Pero, ¿vieron cuando aparecen esos peros? Empieza una advertencia. De los que salieron de Egipto, era una cantidad que está en números, solamente entraron 2, ¿recuerdan? Josué y Caleb. ¿Y los menores de qué edad eran? Los chicos, después de cierta edad, no iban a morir en el desierto. Pero los mayores de cierta edad murieron todos en el desierto. Solamente Josué y Caleb. Pablo, cuando empieza este relato para la iglesia, está diciendo, bueno, acá están todos los privilegios que el pueblo de Israel tuvo y que la iglesia tiene. No lo podemos ignorar. Ahora,
temo que nos pase como el pueblo de Israel. Entonces ahí está la advertencia. Y Pablo tiene que ser... Y después empieza el relato. Para los que tienen la Reina Valera, después de, o mejor dicho, antes de cada ellos, hay un pecado en el pueblo de Israel. Yo lo anoté aquí, los pasajes, no veo bien, la verdad, pero es diferente la traducción. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Recuerdan ese hecho? Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora miren, detrás de cada ellos hay un pecado. Y yo lo voy a mencionar rápido porque ya vamos a ir terminando, pero codiciaron. El primero de ellos encontramos que ellos empezaron a codiciar y empezaron a estar desconformes y quejosos. Dios le había provisto de privilegios, sin embargo ellos empezaron a quejarse. No miraban la gracia de Dios, bajaron la mirada. Y debemos tener mucho cuidado con esto porque el enemigo es muy poderoso. Y de pronto empezamos a estar desconformes. Cosas que no me gustan, cosas que podrían ser mejores. Sí, claro, podrían ser mejores. El desconformismo, la queja. Hermanos, pero no solamente en la iglesia, que ya produciría mucho daño en nuestras vidas personales. Porque servir al Señor, en realidad, en el pueblo de Dios, no me resulta difícil. Ser amable en el pueblo de Dios no me resulta difícil. No decir malas palabras en el pueblo de Dios no me resulta difícil. Ahora, el servicio está en cada momento de nuestra vida. En el estudio, en la facultad, en el trabajo, en mi hogar. En mi hogar. Si yo no puedo servir y ser útil en mi hogar, ¿cómo lo voy a poder ser en la iglesia? Es una forma de vida.